Kung Fu Panda es una trilogía, ¿vale? La 4 no existe, ¿de acuerdo? Es una saga que roza la perfección. Pero la segunda entrega es para muchos fans la mejor de todas, por su villano, Lord Shen. La primera peli fue un éxito tan rotundo que hizo que toda China se preguntase ¿por qué no se nos ha ocurrido esto a nosotros? En su primer fin de semana en el gigante asiático, la peli recaudó más de 60 millones de dólares. Hollywood había hecho una obra maestra animada apropiándose de una cultura que no era suya y hasta reanimaron la peli solo para la versión en mandarín, para que al doblarla los actores encajasen las voces mejor con la pronunciación y la forma de las bocas de los personajes en ese dialecto chino. Hasta Jackie Chan, que le pone voz a Mono, llegó a decir: tenemos el Kung Fu, tenemos los pandas, pero no tenemos Kung Fu Panda. Y eso le jode a los chinos. Ahora toda China sabe que están aquí. Porque China jamás podría haber hecho una peli así debido a su censura. DreamWorks consultó con expertos en artes marciales y en cultura china. Se documentaron, pero en las pelis chinas, el protagonista siempre ha de ser perfecto, el aprendiz ideal. Sin embargo, Po no lo es. Es vago, come mucho, huye del peligro y aparentemente no tiene talento ni ningún poder especial. Pero por encima de todo, contesta mal a su maestro Shifu y lo desobedece. Algo intolerable para los asiáticos. Y un motivo de deshonra. ¡Deshonra sobre toda tu familia! Pero esa es precisamente la razón por la que Po triunfó, porque no era perfecto, sino el aprendiz más real de todos. Despegar es densidad. Y Kung Fu Panda 2 eleva todavía más todo ese conjunto al que llegó la primera. Así que dale a like para no cortarte con la espada de los emos. La espada de los emos. Y suscríbete si quieres vídeo de la tercera película, porque estas son 30 curiosidades flipantes de Kung Fu Panda 2. La ráfaga de pétalos que abre la peli con el logo de DreamWorks es la misma en la que el maestro Oogway se fue al más allá en la primera película cuando se despidió de Shifu. Vétemelo, Shifu. Lo intentaré. Sustituyendo ahora al niño de DreamWorks habitual por él pescando sobre la media luna con su mítico bastón. Se lo lleva volando una nube con forma de dragón en referencia a la leyenda del guerrero del dragón de toda la saga. La pagoda de la ciudad de Gongmen que sale tiene 9 pisos. Casi todas las pagodas en China poseen un total de entre 3 y 13 pisos. Siempre ha de ser un número impar. Hasta esos detalles cuidaron, no como Mulan, que si la veis parece que no tienen ni idea de cultura china. Solo cuando se posa un mosquito en tus huevos, te das cuenta que no todo se soluciona con violencia. ¡Ja! For they had invented fireworks. Eso es cierto. Tienes razón lo que dice. En China se inventaron los fuegos artificiales en el siglo IX. Los crearon los alquimistas. Full Metal Alchemist. Por eso justo después de verlos se presenta Shen en una mesa de alquimia, desarrollando armas con la pólvora de los fuegos artificiales, porque también era un alquimista. Los pavos reales se asociaban con la divinidad, el poder y la realeza. Por eso sus padres eran los animales que gobernaban la ciudad de Gongmen, y Shen era el heredero al trono. Por eso se le llama Lord Shen. Pero la apariencia y diseño de este villano en la peli se basa en la de Gao Kaokun, el sacerdote y antagonista de Érase una vez en China 2, el líder de la secta radical del Loto Blanco, que atacaba a los occidentales. Por eso Shen también es racista. Decide exterminar a los pandas. El nombre de Shen significa en chino deidad o espíritu. Es un pavo real de color blanco, lo cual se considera leucismo y no albinismo, como muchos creen. Padece una pérdida parcial de la pigmentación de la piel, el pelo o sus plumas. Pero que sea blanco es simbólico, pues en la cultura china el color blanco se asocia a la muerte, la que él trajo sobre los pandas y la que representa como villano, la muerte del Kung Fu. Que cayó de un edificio en una bola de depresión. Una adivina predijo que Shen sería derrotado por un guerrero blanco y negro. ¿Que tu padre es el negro José? ¡Qué pena! No. Así que Shen, que es el más racista de todos, dijo: sí, pues mato a todos los pandas. Así nadie podrá derrotarme.
y sus siervos, los lobos que comanda, son los mismos que aparecían en Kung Fu Panda 1 al inicio del sueño de Po. El genocidio de los pandas no le hizo mucha gracia a sus papis, que lo desterraron. Shen siempre pensó que sus padres no lo amaron nunca, pero no se dio cuenta de que lo desterraron por amor y por piedad. Lo normal en la antigua China habría sido ejecutarle o encerrarle en una celda para siempre por cometer semejante crimen, pero sus padres lo desterraron para protegerle y mantenerlo con vida. Pero ellos murieron a causa del dolor y la profunda pena de lo que hizo su hijo y lo que tuvieron que hacer, separarse de él para siempre. Esa es una historia de origen brutal. Shen, lleno de odio, construye su fábrica y escondrijo en lo alto de las montañas, junto a un enorme volcán, para usarlo como forja que camufle el humo de sus hornos con la niebla de las altas cordilleras, desapareciendo en las alturas. Los lobos con sus martillos dan forma a las placas del cañón que están creando, y vemos cómo funden cacerolas y toda clase de objetos de metal que están robando de los pueblos más cercanos para la creación de su arma definitiva. La torre o el tubo en el que vierten todo el metal fundido es otro cañón de Shen, pero aún está tomando forma. De vuelta a la tranquilidad del valle, La tranquilidad es lo que más se busca. unos niños juegan con sus figuritas de acción de los Furiosos 5. Kung Fu Panda 1 empezaba con Po, jugando con sus propias figuras en la ventana. Hasta se pueden ver las demás al fondo en los escalones. Dentro del dojo de entrenamiento de Shifu, vemos el viejo muñeco al que Po pegaba en la 1 y le devolvía las hostias, así como las marcas del uso y los arañazos en los postes de madera. Pero Po ahora está tratando de averiguar cuántos testículos le caben en la boca, y al escupirlos vemos cómo Mono no esquiva ninguno. Víbora se agacha, ¡Esquivo! y Tigresa es la única que detiene todos con la mano y no le golpean porque es una pro. Mientras que en la 1 a Po le costaba horrores subir a la montaña con Shifu, ahora sube corriendo como si nada y sin ahogarse debido a su arduo entrenamiento. Vandals of Volcano Mountain. Los vándalos de la montaña son los súbditos de los Shen. Hasta Po y los suyos saben que alguien está robando el metal de las aldeas del valle, solo que ignoran que detrás de todo esto anda Lord Shen. Shifu ahora lleva un manto verde que heredó de Wu-Wei, la tortuga, y que representa su estatus como maestro y líder espiritual del Palacio de Jade tras la marcha de Wu-Wei en la 1. Porta el mismo símbolo que la sabia tortuga cargaba sobre su concha. La concha de la lora. Lo que hace Shifu con la gota de agua de recogerla y devolverla al agua, su medio, es lo que hará Po con la bala de cañón al final. El bastón de Shifu es el mismo que le dio Wu-Wei y que se rompió durante su pelea contra Tai Lang al final de la 1. ¿Quién me quitó mi cerveza? ¿Quién me rompió mi PlayStation 2? Por eso lleva ahora un recubrimiento de oro. Lo ha reparado. La gran lección de Po en esta peli será alcanzar la paz interior. Y estoy chill de cojones. Pero es quien más lejos está de ella, pues debe ahondar en sí mismo y su pasado, que aún le es desconocido. Pero es el guerrero negro y blanco. Los pandas tienen esa conexión con el chi porque llevan los dos colores que componen el yin y el yang. Los bandidos de Shen atacan de nuevo. El conejo con gafas de la aldea es el único que no se asusta, porque está sordo. Seguramente ignora que los lobos están atacando. Los lobos de Shen lanzan sus ganchos con cuerdas porque no están cayendo del cielo. Vienen desde la montaña más alta, el volcán. Usan los ganchos para descender fácilmente sobre los pueblos de la falda de la montaña, y así robarles todo el metal y volver a subirlo como si nada. Roban las campanas de los templos, instrumentos de música, todo aquello que lleve metal o acero, aunque sean objetos sagrados. El jefe de los lobos porta en su hombrera el símbolo del ojo de Shen, los ojos de su cola como pavo real. Panda, that's impossible. Claro que es imposible para él. El lobo estuvo allí aquella noche que Lord Shen mandó exterminar a todos los pandas. Siempre estuve ahí. De hecho, la cicatriz de su ojo se la hizo el padre de Po al defenderlo de bebé con un rastrillo. A nuestro panda le suena la tripa porque no han hecho parada para comer algo, tal y como le advirtió Tigresa antes de salir. Mantis es capaz de cortar las espadas de los lobos como si nada, pero también lo logra porque no son de acero puro. Hasta sus máscaras están hechas con el metal fundido de cacerolas y campanas que han robado. Pero los lobos no son maestros herreros, de ahí todos los fallos de construcción que tienen los cañones luego. La música de este combate es en parte tocada por el músico conejo y la percusión son las hostias y golpes que se dan los lobos contra los objetos del entorno. Las flechas que disparan tienen la punta así, para que al entrar en la carne del objetivo, luego al tirar de ellas, desgarren la piel de dentro hacia afuera causando heridas más graves con sus ganchos. Al fin y al cabo, Lord Shen es un señor de la guerra.
Mantis le salva el culo a Po protegiéndolo de las flechas, mostrando que al panda aún le falta experiencia en combate, aunque sea el guerrero del dragón, y una muestra de que no está al 100% concentrado aquí, y cómo los patea es exactamente lo que hacía Po en su mítico sueño. Es el panda quien los va llamando y dice a cada miembro de los 5 cuándo actuar. Hasta se puede ver cómo las alas de grulla cortan el viento, evitan que un cerdito caiga al vacío, y es Mantis quien frena el retroceso del impacto con sus patitas, porque está mamadísimo. El poder corre hasta en mis huevos. La mayoría de los habitantes de los pueblos y civiles de la saga son siempre conejos, cerdos, gansos, animales vulnerables ante los ataques de otros grandes depredadores, como en este caso, una manada de lobos. Po se desconcentra al ver el ojo de Shen en la armadura del lobo y recuerda su pasado, y el jefe de los lobos obtiene su venganza al devolverle el mismo golpe que el padre de Po le dio en la cara aquel día, causándole esa fea cicatriz. Tira el resto de metal montaña abajo, no les quedan ganchos para subirlo. Un modo de decir, bueno, si no podemos llevarnos el metal, tampoco vais a tenerlo vosotros. ¡Qué hijo de perra, eh! Todos caen al suelo y es Mantis quien levanta a Po, porque de los 5 es quizás quien más fuerza posee, como muchos insectos que son capaces de levantar 1000 veces su peso. Por eso Mantis sostenía el puente en la batalla contra Tai Lang en la 1. Por fin, un digno amante. En el arco de entrada del restaurante de fideos del padre de Po se pueden ver aún las grietas y el cemento fresco entre ellas, pues ha tenido que repararla tras la pelea de Po contra Tai Lang, donde destruían gran parte de esta villa. Nuestra acogida será legendaria. En el cartel se aprecian también trocitos de tofu en los fideos que salen, un guiño a la primera peli, a cuando Po le preguntaba a su padre. Wanna do something else? Learning how to make tofu. Así que al final sí que cumplió su sueño de hacer tofu y lo ha incorporado a su menú. Por eso luego su padre dice en voz alta: Free tofu dessert for everybody. Venga, calice para todos. En las paredes de entrada y dentro hay decenas de carteles de Po, convertido ahora en el reclamo principal del restaurante de su padre, los fideos del guerrero dragón, atrayendo a la clientela, y vaya que se ha funcionado. Y yo tengo un culo para los negocios. Bien pedo, rescatate, loco. Pisame. En alguno de estos carteles Po aparece con la misma ropa y apariencia que en el sueño que abría la primera película. Yeah, I have the stain to prove it. Este es el mismo cerdo al que Po le tiraba los fideos encima en la 1. Tras la barra vemos cómo ahora su padre tiene pinturas de Po haciendo artes marciales o junto a él desde niño. Está muy orgulloso de él. En el flashback, el señor Ping de joven no llevaba gorro, pero tampoco tenía canas o el pelo gris como ahora. Él encontró a Po de bebé en una caja de rábanos que el pequeño se estaba comiendo. Y es que los pandas son grandes herbívoros, también pueden comer pequeños animales. Menos mal que dio a parar a un restaurante, porque los pandas se pasan de media entre 10 y 16 horas comiendo al día, como tu madre. Y tiene el mismo kiki en el pelo de niño que de adulto. To make my soup without radishes. En China, casi todas las sopas, fideos, fritos, llevan rábano chino. Es la base de muchos de sus platos y les da un sabor característico. Que el señor Ping dejase de usar rábano en sus fideos pudo haber arruinado su negocio, pero se reinventó y cambió su cocina para darle esos rábanos sobrantes a Po para que su hijo creciese sano y fuerte. En Gunmen, tras la muerte de los padres de Shen, quienes tomaron el relevo como gobernantes fueron los miembros del Consejo de Kung Fu, formado por el maestro Rhino, el maestro Croc y el maestro Buey, que os sonará porque su cara es la del dibujo que Po tenía en la pared de su habitación al comienzo de Kung Fu Panda 1, ya que originalmente este buey iba a ser el villano de la primera entrega, pero fue descartado y obtuvimos a Tai Lang. Y sí, el maestro Croc lleva una bola de pinchos en la cola con la que pelea, aunque la función de estos tres es más bien proteger al pueblo en lugar de gobernar. Pero Shen, el heredero al trono, ha regresado para reclamar al fin lo que es suyo. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Y vemos que en sus patas lleva cuchillas que usa para los combates, I have a knife. así como para encender sus cañones con las chispas y que lo protegen de las quemaduras de las llamas de estos. Y en los bordes de su túnica lleva grabado el humo de su pólvora y sus armas. Los guardianes de la puerta y de la ciudad son antílopes, los mismos animales que lo echaban con lanzas en el prólogo durante su destierro. Shen abre con una patada la puerta con sus cuchillas y corta el ojo del madero de la puerta justo por la mitad, el símbolo
del reinado de sus padres, pues está a punto de destruir su legado. La adivina que predijo la caída de Shen y su derrota tiene los cuernos tan grandes y pesados para mostrar su avanzada edad y cómo el pasado le pesa aún más que los años. Al fondo vemos que estaba preparando su bol para una nueva adivinación. Shen se burla de su predicción y cree que él venció al destino al matar a todos los pandas, pero se equivoca. Solo puso toda la profecía en marcha. Me encanta como siempre que aparece Shen, el color de la peli se torna rojo, negro y blanco, los colores principales de sus plumas, el color del fuego, la muerte y de la guerra. Shen, más que un maestro del kung fu, es un maestro de las armas. Usa un dardo con una cuerda para someter al buey, una guan dao o lanza en otras escenas, los cuchillos que esconde bajo sus mangas, sus garras y una espada yan. Y aunque ahora vuela en el aire, solo planea. Nunca lo vemos volar de verdad, ya que los pavos reales no pueden volar en la vida real, solo de forma limitada. Como Shen extiende sus plumas con los cientos de ojos, así es como los pavos reales se defienden de otros depredadores, atemorizándoles e intimidándoles psicológicamente con estos ojos, haciéndoles pensar que son más grandes y peligrosos. Por eso Po, cada vez que ve sus ojos, también se traumatiza, recordando el genocidio de los pandas. Lo ataca psicológicamente. En las pupilas de Shen vemos pequeñas llamas moradas, como fuego en su mirada, prueba del odio y la ira que lo consumen siempre, que es solo alguien que quiere ver el mundo arder, porque es incapaz de superar lo que le hicieron sus padres, ni puede obtener ya el perdón, así como el fuego con el que arrasó la aldea de los pandas y que acabará consumiéndolo a él. That is a warning. Por eso se ve una onda expansiva del golpe del rinoceronte y que no llega a tocar a Shen. Es una advertencia. Y también cómo las garras de Shen en el empuje hacia atrás arañan el pavimento, dejan ver la fuerza de este maestro del kung fu. Shen usa el cañón y lo dispara contra el rinoceronte, matándolo en el acto y esparciendo todos sus restos por el palacio, tal y como dice durante su presentación. El kung fu, por muy poderoso que sea, poco o nada puede hacer contra un arma así. El señor Ping solo ama a su hijo y no quiere que le pase nada a Po, como todo buen padre, aunque no sea sangre de su sangre. Mientras los 5 y Po viajan a Kunmen, Lord Shen prepara más cañones, busca crear un arsenal con ellos y conquistar toda China con su ejército. En el barco todos están durmiendo, pero Grulla es la única que duerme de pie, pues así duermen estos animales. En su sueño, Po se imagina que sus padres tienen su voz, porque se la está imaginando, ya que él no recuerda cómo suenan al hablar. Y el rábano le dispara como si fuese uno de los cañones de Shen. Tigresa se despierta fácilmente porque los tigres suelen dormir o descansar durante el día y salen a cazar de noche. Para alcanzar esa paz interior, no valdrá con meditar al igual que Shifu. Nuestro panda deberá enfrentar su dolor, sus recuerdos más reprimidos y todo su pasado para poder aceptar y saber al fin quién es, hallando esa paz. Pero estas visiones del pasado solo lo frustran y enfadan aún más. Tigresa no siente nada en las manos porque entrenó durante años golpeándolas con los árboles de hierro del Palacio de Jade, haciendo mierda sus tendones y nervios de la mano, por lo que ahora no siente nada y sus manos son de acero. Pero justo interrumpen a Tigresa. Seguramente aquí iba a abrirse con Po y a decirle que ella nunca fue de acero, que hubo un tiempo en el que sí sentía. Mantis no tiene problemas con su padre porque las mantis hembras se comen a los machos tras aparearse con ella, les devoran la cabeza. El trono de los padres de Shen tiene forma de plumas de pavo real, por eso se deshace de él, porque reniega de sus padres y su legado. Los gorilas que empujan y mueven el cañón de Shen son los mismos que entre las sombras tiraban de las cuerdas de los cargamentos de metal durante el ataque de los lobos al comienzo. Shen le lleva la contraria a la adivina en todo, porque en el fondo cree que es el dueño de su propio destino, pero es él mismo quien lo arruinó al causar el genocidio panda, causando que Po llegase hasta el señor Ping y que acabase convertido en el guerrero del dragón que lo derrotará. Los cuchillos que arroja tienen la forma de sus plumas, y que la adivina se coma su ropa es algo que suelen hacer las cabras. Stealth mode. Obviamente Po es el menos sigiloso y el más cantoso de todos. Soy la sombra.
Todavía te veo. Aunque al prender fuego a los petardos crea una distracción y todos se suman a su plan del disfraz del dragón. La llegada de Shen ha dejado a los ciudadanos desprotegidos. El Consejo del Kung Fu ya no puede protegerles y los lobos de Shen abusan de todos, les roban y se comen su comida. Así que ellos se comen a un lobo con el traje y lo inflan a hostias por dentro para luego cagarlo. Y en este plano cenital vemos cómo Po se va comiendo a los lobos, en una referencia a Pac-Man. Sorry, Po, it's just me. ¡Oh, Dios! ¿Qué hacía Víbora a Po ahí abajo, en el culo? Estaba sintiendo todo. ¡Me anda por culo! ¡Me anda por culo, Dios mío! Hola. Y la sonrisa de Víbora cuando pasa delante de la cámara. Toda mi infancia arruinada por un hentai furro. Vaya, muy ilustrativo lo de colgar grilletes del cartel de la prisión, por si no había quedado claro que era la cárcel. Pegar a árboles de acero le sirvió para abrir las puertas de la cárcel ahora, ¿eh? Se refieren al maestro Rino, a quien Shen reventó con el cañón. Este que está encerrado aquí es el maestro Jabalí, quien iba a ser el cuarto miembro del consejo, pero fue descartado. ¡Váyase a la mierda! Aunque le dieron este pequeño cameo aquí a modo de broma. Who the hell are you? La arena de la cárcel desde arriba tiene la forma del yin y el yang. Persiguen al jefe lobo, pero toda esta persecución de los carros, solo los verdaderos fans del Príncipe de Egipto recuerdan algo así, ¿verdad, DreamWorks? Suscríbete si quieres 30 curiosidades de esta película. ¡Uf! Y lo fuerte que lanza Mantis a Tigresa es lo que hace que el impulso sea impresionante. Le meten el nitro, pero el plan original del lobo era traerles hasta el palacio de Shen con los demás guardias. Sí, las mismas que rompió Tai Lung en la primera peli como si nada con una pluma. ¿Quién eres tú? Vanessa, el que te pisa la cabeza. Shen entrena ahora al igual que entrenaba con su lanza cuando venían de camino, porque tiene miedo de que Po lo derrote y sea el panda de la profecía. Quiere estar preparado. ¿Cómo aparta la túnica para que la cabra no se coma su ropa como antes? La razón por la que hay un trozo de tela rojo colgando del martillo del caído maestro Rhino es porque en chino, wakai significa colgar decoraciones coloridas, un eufemismo empleado cuando alguien es disparado y ejecutado públicamente, como lo fue el viejo maestro. E incluso se pueden ver las muescas de su martillo roto por cómo trató de parar la bala de cañón, pero no pudo. Y en el suelo podemos ver aún el rastro del poder del arma y su retroceso al disparar, destrozando todo el pavimento. La primera vez que fueron su enemigo fue cuando Po subió al palacio de Jade en la primera peli. Shen se caga encima al oír subir a Po. Se espera una terrible amenaza y hasta saca un cuchillo bajo su manga. Pero Po le decepciona. Confirma que él no lo derrotará. Uf, ¿cómo Tigresa patea la lanza de este lobo que la pincha con ella? Una pista de que se han dejado capturar. Otra razón por la cual Shen subestima a Po es que ni el villano ni los lobos saben en ningún momento que el panda es el guerrero del dragón en toda la película. Para ellos es solo un panda más que se dejaron vivo. Y mirad lo corta que es la mecha del cañón de Shen, para que el disparo sea rápido. Shen siempre está calmado. Tiene sus manos juntas bajo las mangas de su túnica como si él tuviese el control de la situación en todo momento. Pero siempre que aparece Po o interactúa con él, se pone muy nervioso, se altera y se caga de miedo. Separa sus manos y rompe esa postura porque se siente amenazado por Po, hasta el punto de que se cae de la plataforma del cañón tal y como predijo la divina, diciendo que acabaría al final de las escaleras. Shen extiende sus plumas y Po recuerda el trauma, quedándose paralizado. Momento en el que Shen sale volando, ya que no es un maestro de artes marciales y no podría contra todos, y llega hasta el otro lado de la ciudad donde tiene más cañones esperando y los dispara, destrozando la pagoda en la que sus padres reinaron durante tantos años, arruinando el símbolo de la ciudad y su legado. Le da igual, quiere borrarlo todo, nunca respetó nada de esto, solo quiere instaurar su propio reinado. Grulla sale herida y tiene la ala rota, y Po le hace un Tai Lung a Mono poniéndole el poto en la cara. Están atrapados, y Tigresa es la única que puede devolver las flechas con sus manos debido a su entrenamiento. Hay un gran salto de calidad de animación de la primera a esta película. Las escenas de acción, el nivel de destrucción y epicidad lo llevaron todo al siguiente nivel. Joder, esto sí es cine. Me temo que no, amigo, porque el pavo no es uno de los 12 animales del zodíaco chino. Shen está destinado a fracasar, y frente a él, un mapa de toda China, o el área que desea conquistar. Right now,
Shen infunde miedo a sus lobos, pero es un pavo real. Debería ser comida para depredadores como estos, que podrían comérselo en cualquier momento, pero ellos lo respetan y temen como líder. Así de top es Shen como villano. Tigresa le está advirtiendo a Po tal y como hacía el maestro Rino. Se puede ver la onda expansiva. Cuando Po le dice a Tigresa que recuerda ver al pavo la última vez que vio a sus padres, Tigresa comprende que Po no recuerda nada sobre la masacre ni lo que pasó con ellos. Por eso le abraza. Tigresa también creció sin sus padres, como Po. Solo ella puede entenderle mejor que nadie. Ella se crió en un orfanato hasta que Shifu la acogió y empezó a enseñarle artes marciales. Sabe lo que Po siente, el no saber quién eres o de dónde vienes ni tus orígenes, esa necesidad de saberlo. Ese abrazo muestra lo mucho que su amistad con Po ha crecido hasta ahora, así como que quiere protegerlo y evitar que muera. Tigresa muestra aquí por primera vez un lado dulce y humano. Es vulnerable. A ella la abandonaron sus propios padres. Tigresa desde niña tenía demasiada fuerza, una que no sabía controlar, que hacía que los demás niños la tuviesen miedo como depredadora. Fue Shifu quien la enseñó a controlar toda esa fuerza y canalizarla, y quien le hizo ver también que no estaba sola en el mundo. La cara de Shen cuando habla de sus padres. Shen abraza el odio y la rabia, la guerra. Necesita creer que sus padres lo odiaban, que despreciaron su talento y que nunca lo amaron, cuando en realidad no es así, porque si no, todo su plan se desbarataría, nada tendría sentido. Por eso la adivina le desea hallar la felicidad, porque sabe que Shen está perdido. Aunque conquistase el mundo entero, jamás conseguiría tener razón ni demostrarle nada a sus padres, que murieron de pena al perder a su hijo. Jamás estará satisfecho. Cuando lo desterraron, él se sintió despreciado, pero solo trataban de salvarlo de sí mismo. Por eso Shen tiene ese afán de conquistar todo, de demostrar que es mejor, construir un imperio más grande que el que sus padres tenían, porque le hicieron sentir como la mayor mierda. Pero Shen libera aquí a la adivina porque esta conversación cala profundo en él, y porque lleno de soberbia cree que ya no la necesitará para conocer su futuro, pues él lo va a construir. Y más ahora que ha visto a Po y lo considera un chiste. Eso es mentira, no lo abandonaron, pero quiere que Po sepa lo que se siente cuando tus propios padres reniegan de ti, como le pasó a él. Sí, así es como suenan los pavos reales. Y Shen vuelve a mentir a Po de nuevo para infligirle dolor emocional, uno mucho más profundo que el físico, proyectando las inseguridades y miedos que Shen tiene sobre el panda, que desconoce la verdad y lo que sucedió esa noche. Quiere quebrarlo como lo quebraron a él y espera que Po reaccione con rabia, con odio, que se enfade, pero no será así. La mayor defensa de Shen es la psicológica, pero curiosamente lo único que protege a Po del disparo del cañón de Shen y le salva la vida es un wok de metal, uno como el que el señor Ping, su padre, usa para hacer sus videos y que Po llevaba en la cabeza cuando era un bebé, porque esta es la única verdad. Aunque no conociese a sus padres, sí que ha conocido lo que es tener un padre y el amor que éste le dio desde niño. Por eso el wok le salva la vida ahora. Y al otro lado del mundo el maestro Shifu pierde su paz interior un segundo al sospechar que algo le ha pasado a Po, que aparece flotando en el río. El wok le salva porque vemos las cenizas alrededor de su barriga formando un círculo, que es justo donde Po estaba sujetando el wok, impidiendo que la bala lo reventase, como al pobre maestro Rin. Liberando a la adivina antes, Shen ha salvado sin querer a Po, pues es ella quien lo encuentra y cura con acupuntura. De nuevo, Shen está cumpliendo su propia profecía, al no abandonar ese camino de autodestrucción y odio. La adivina le advirtió que mientras siguiese pavimentando ese camino, el panda lo derrotaría. Si Shen hubiese parado o aceptado que sus padres lo amaban, que no volverán y que conquistar China no reparará su alma, habría hallado esa paz interior y hubiese evitado su muerte. El lugar donde están la adivina y Po ahora es la aldea original de los pandas, que Shen destruyó y donde nació Po, pues vemos que está repleta de bambú, el principal alimento de los pandas. Foretold that someone would stand in his way. I never could have foretold what came next. La pobre adivina siempre ha sentido que es la única villana de esta historia. Cree que su don es una maldición. Este es mi don, mi maldición.
Si ella no hubiese predecido la derrota de Lord Shen, no habría existido ningún genocidio panda. Y si hubiese predecido algún futuro más para Shen, podría haberlo salvado con algún consuelo. Pero no es culpa suya. No pudo predecir nada más sobre el futuro de Lord Shen más allá de su derrota a manos del panda, porque tras perder, moriría aplastado por sus propios cañones. Ese camino que ha elegido lo destruirá. Lord Shen mató aquella noche a todo panda, niños y adultos por igual. Stop fighting. Let it flow. Exacto, fluir con el dolor, con ese recuerdo que lo atormenta tanto. Esa resistencia es lo que le está impidiendo a Po aceptar lo que le pasó y alcanzar la paz que Shifu mencionaba al comienzo. Solo cuando Po deja que todo ese dolor fluya a través de él y todos esos recuerdos vuelvan inundándolo, al fin puede ver quién es con claridad. Su mamá lo dejó en la caja de rábanos en la que lo encontró el señor Pin, para esconderlo de los lobos. Ella se sacrificó para que la persiguiesen y así Po lograse vivir. Luego un mercader llevó esta caja hasta el señor Pin, sin ver al pequeño panda que se había quedado dormido dentro. Y el resto es historia. Pero Po descubre que Shen mentía, porque desde el primer día en que vino a este mundo hasta que su madre lo dejó en esa caja, Po supo lo que es ser amado por sus padres y luego por el señor Pin. Nunca ha dejado de ser amado, igual que Shen también fue amado, pero él no quiere recordarlo ni aceptarlo. Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. Exacto, nuestro comienzo no nos define. Es el resto de decisiones y caminos que tomamos lo que nos forjan como individuos. Nosotros escribimos nuestra propia historia y nadie más que nosotros mismos. ¿Qué importa de dónde vengas? ¿Qué importa el dolor que has soportado y cargas sobre tus hombros? Lo que te define es el haber seguido caminando hasta aquí, hasta el día de hoy. Tú eliges quién quieres ser, pues tú eres tu propio camino. I am Po. Y justo como su maestro Shifu, para alcanzar la paz interior, Po debe atravesar un gran dolor físico, en este caso el balazo que recibe del cañón de Shen, que casi lo mata, así como el dolor emocional de recordar lo que pasó durante su infancia. Por eso ahora es capaz de alcanzar esa paz. Shen desea infundir el miedo, usarlo como instrumento de conquista solo para demostrar que nada ni nadie pudo pararlo, que venció al destino y todas las profecías. Pero justo cuando el pueblo, los ciudadanos son más vulnerables que nunca, cuando toda China y el Kung Fu peligran, aparece nuestro héroe, con el mismo sombrero que en su sueño de la primera peli. Y vale, ya paro. Pero es para que sepáis que poco a poco ese sueño que tuvo se va difuminando peli tras peli hasta convertirse en su destino. I am the Dragon Warrior. Disc of destruction! Lo apuntan con sus cañones, pero estos pesan demasiado, y esa es su principal desventaja. Para objetivos en movimiento como Po, es imposible apuntarle y disparar a tiempo. Mientras Po rebota, vemos como los furiosos 5 encadenados siguen con la mirada antes que los demás los movimientos del panda, pues son más rápidos que los lobos, que siguen con la cabeza un segundo más tarde todo lo que hace Po. El maestro Croc sale del agua y hace una split kick, el movimiento estrella de Jean-Claude Van Damme en todas sus pelis, pues es él quien pone voz a este personaje. Shifu se suma y empieza a repartir hostias como panes. Superhero landing! Y este es el momento en que un líder se convierte en un tirano de mente, cuando está dispuesto a sacrificar a quienes lo elevaron hasta esa posición con tal de conseguir sus propios deseos. Por eso el jefe lobo se niega ahora a seguir sus órdenes y Shen lo mata sin dudar. Esta es una de las pocas muertes de DreamWorks que vemos en pantalla. Se ve a lo lejos cómo el lobo se lleva la garra a la garganta y tiene los ojos en blanco, justo donde la hoja de Shen le ha cortado el cuello. Shen dispara y destruye a media de su flota, matando a los suyos con tal de que nada lo detenga. Tigresa aparta a Po justo a tiempo porque no lo quiere ver morir. Ya en el agua, al ver a todos derrotados, Po aparta a Tigresa para que no la hieran más. Y al final, tal y como predijo la profecía, lo único que se interpone entre Lord Shen y su conquista es un panda. Shifu ve la pose de Po y comprende lo que está a punto de hacer. ¿Chequea esto? El guerrero del dragón recoge la bala del cañón y fluye con ella, desviándola y echándola al agua. Pero notad cómo cuando llegan las balas, la pólvora y el brillo que la rodea es rojo, y cuando Po las devuelve, son naranjas o de color dorado, el color del chi. Aunque Po es tan tonto que apaga las llamas de la mano en la boca en lugar de meterla en el agua. Pero al desviar las balas, Po está demostrando que el Kung Fu es la más poderosa de las armas, y toda China
China está siendo testigo de ello, mostrando que el arma de Shen ni ninguna otra podrán hacer nada contra las artes marciales. Po no solo devuelve la última bala de cañón a Shen, sino que la cuela de nuevo perfectamente por la boquilla del cañón. Por eso el cañón sale ahora reventado de dentro hacia afuera. Shen ve toda su flota destruida, su futuro, su profecía cumplida. How did you find peace? Porque nunca dejó que sus heridas curasen ni que su odio se disipase. Solo echó más sal y vinagre sobre ese dolor, impidiendo que se formasen cicatrices. Y aunque Po le da la oportunidad de cambiar, de redimirse y dejar de seguir ese camino una última vez, Shen lo sigue hasta el final. Al pelear con Po en el barco comienza a cortar sin querer, cegado por el odio, las cuerdas que sostienen el cañón. Y es él mismo quien muere aplastado por este, explotando y muriendo en el acto. Pero mirad cómo cuando ve que el cañón va a caer sobre él, en lugar de asustarse o gritar, Shen cierra los ojos y acepta su final. Esto es lo que buscaba inconscientemente, morir. Incapaz de soportar esta vergüenza de haber sido derrotado, prefiere la muerte. Y quizás en el fondo era lo único que quería, pues para Shen, seguir vivo era seguir siendo víctima y sufrir un pasado y unas acciones que era incapaz de borrar y olvidar. Tampoco podía alcanzar el perdón de sus padres, pues ya habían muerto. Esta es la única paz que podía aspirar a alcanzar. El genocidio de los pandas, la vergüenza que sintieron sus progenitores, todos sus pecados pesaban demasiado. Muere entre fuegos artificiales, el mismo regalo que le hicieron sus padres al pueblo y a la ciudad de Gongmen. Tigresa es la que más ceniza y pólvora tiene en la cara, porque se interpuso para proteger a Po y evitar que saliese tan herido como los demás. Po la abraza y ella se queda tiesa porque no se lo espera y porque creo que en el fondo también le mola Po. Pero al fin y al cabo son dos grandes amigos que se reconocen, que han pasado por lo mismo y que lo han superado. A Shifu le jode que Po haya encontrado la paz interior tan rápido porque Wu-wei lo hizo ya de anciano y él también es ya mayor. Pero la facilidad de Po para alcanzar esa paz interior se explica en que es un panda y la conexión que tienen estos animales con el chi al ser guardianes del pozo sagrado es mayor que la del resto de animales, tal y como se demostrará en Kung Fu Panda 3. De pronto, del barco donde Shen murió aplastado, emergen más hermosos fuegos artificiales, recreando la escena del prólogo, cuando los fuegos llegaron a China por primera vez, y un modo de decirnos que el villano ahora por fin descansa y está en paz al reunirse con los suyos. De vuelta al valle, el restaurante del señor Ping está vacío, porque sin el reclamo publicitario de su hijo, el guerrero dragón, la gente no va a comer fideos. Él solo ve al panda que recogió aquel día en una caja de rábanos, y que ahora Po aparezca con más cajas de rábanos es un modo de decirle a su padre: he descubierto quién soy y aún así, tú siempre serás mi padre. I'm your son. I love you, Dad. I love you too, son. De la cajita de Po asoma el pequeño panda que tenía de peluche cuando era un niño y que ha traído consigo. Al alejarse la cámara se puede ver cómo el restaurante comienza a llenarse de nuevo, pues viene toda una marabunta de gente a comer para ver a Po. Volamos hasta la remota villa oculta donde los pandas sobreviven y donde han logrado prosperar tras el genocidio de Lord Shen. Y el padre de Po sabe ahora que su hijo está vivo, porque así se lo hace saber el maestro Wu-wei a través del universo y del mundo espiritual. Así termina esta gran película. Pero lo que hace tan increíble a Kung Fu Panda 2 es su mensaje. Es la peli en la que más devastado vemos a Po. Descubre que sus padres, su familia y todos los pandas fueron exterminados por Shen, que le arrebató su vida y su infancia por una estúpida profecía. Po podría sentir odio, rabia, ira hacia Shen. Debería desear matarlo y acabar con él. Ya conocemos todos ese concepto de el elegido que se acaba torciendo y decide matarlos a todos, Anakin? Pero en lugar de responder con odio a Shen, Po decide no luchar ni enfrentarlo, porque está en paz consigo mismo. Incluso cuando están peleando al final, Po se dedica a esquivar sus golpes y no le golpea nunca. Es Shen quien se acaba matando solito. Cuando le disparan las balas de cañón, Po solo las devuelve. El maestro Shifu recogía la gota del agua que cae y la devolvía a su estado natural, el estanque. Es el modo que tiene esta película de ilustrar cuál es la verdadera paz interior. La gota no se rompe, sigue fluyendo a través de las manos de Shifu hasta llegar al agua y no altera ni su estado ni su forma. Simplemente deja que fluya y lo recorra a través de su cuerpo. Shifu le trata de hacer ver a Po que no importa la rabia, el dolor, la ira o la tristeza que sintamos, debemos fluir con esas emociones, sentirlas y también soltarlas.
somos tan solo parte del paso que el universo y las cosas dejan en su tránsito a través de nosotros y nuestra vida. Cuando nos resistimos a sentir, a dejar que las cosas pasen, o cuando Poe se resiste a recordar su pasado, es cuando nace el miedo, la ansiedad, el dolor, cuando nos negamos a sentir también lo negativo. Citando a Dune y su letanía contra el miedo, enfrentaré a mi miedo, permitiré que pase sobre y a través de mí. Por donde el miedo ha pasado ya no habrá nada y solo yo prevaleceré, es decir, la no resistencia. Poe alcanza la paz interior cuando decide abrazar todo ese sufrimiento que le atormentaba en sus visiones, en lugar de resistirse a él. Y dice, está bien, voy a permitirme recordar, sentir, y en el fluir de ese recuerdo alcanza a ver que su madre y su padre también lo amaban, aunque ya no los vuelva a ver nunca. Eso es con lo que se queda, con que fue amado hasta el último momento. Que padre no es solo el de sangre, sino el que también se preocupó de darle una infancia, de darle, de alimentarlo, como hizo el señor Pink. Por eso es tan simbólico que cuando disparan las balas de cañón a Poe, le están entregando emociones como el miedo, la ira, la rabia, y él deja que vengan, que lo disparen y las devuelve como si nada, sin alterarse de luchar. Solo fluye. Shen, la peli representa todo lo contrario, esa negatividad, lo que pasa cuando no pasamos página, cuando nos aferramos al odio para subsistir, a la venganza, al miedo. Pues un sabio dijo una vez, la ira es el más corrosivo de los males, pues daña y destruye todo aquel recipiente que la contiene. En este caso, nosotros, o a Shen, quien acaba destruido por esa misma ira. Poe, al contrario, acepta todo lo que pasó, lo sufre, lo padece y lo perdona. Pudo tener un comienzo horrible al llegar a este mundo, pudo perder a sus padres, vio cosas espantosas, pero decide recordar las hermosas. Al fluir con todo lo que el universo tenía reservado para él, es capaz de ver y apreciar la gran suerte que tuvo de tener un segundo padre, de que sus pasos lo hayan llevado hasta aquí, de tener amigos, un maestro y una vida feliz. Fluye con todo eso. Shen se convenció a sí mismo de que sus padres lo odiaban, basó el resto de su existencia en lograr cumplir esa venganza y en destruir esa profecía tan fuerte que para él contemplar la posibilidad de que sus padres quizás lo hubiesen amado le habría hecho perder el sentido a todo. Asumió que el panda lo mataría y sería su final, cuando en realidad es el guerrero panda quien le ofrece la salvación una última vez. Era la única y más simple forma de salvarse. Por eso le pregunta a Poe, How did you find peace? ¿cómo puedes ignorar todo el dolor, toda la rabia por lo que le hice a ti y a tu familia y no hacer nada al respecto? Por eso creo que cuando Shen va a morir cierra los ojos, porque sabe que es la única paz que puede hallar, que él mismo ha traído ese destino sobre sí mismo. Y Shen es una de las figuras más trágicas de todo DreamWorks, porque siempre tuvo la opción de haberse salvado. En cualquier momento de la peli tuvo la oportunidad de redimirse hasta el último segundo y lo rechazó. Aunque a mí me gusta pensar que al final sí que se reunió con sus padres, pues si ellos murieron a causa del dolor que les generó perder a su hijo único, el amor que le tenía era incalculable y perdonará todo lo que haya hecho para ellos. Kung Fu Panda 2 es toda una lección mayor que la primera. Todos sentimos ansiedad, miedo, tristeza, odio, así que la próxima vez que eso te suceda, no te resistas. Resistirse a ello y tratar de impedir que suceda o cambiar lo que sentimos, lo que está pasando, como hizo Shen, es lo que nos causará más dolor y hará crecer todos esos sentimientos. Pero si aprendemos a fluir con ello, a permitirnos sentir tanto lo bueno como lo malo, a aceptarlo, a abrazarlo y dejarlo salir, comprenderemos que todo esto forma parte de nosotros, de quienes habéis sido y seréis, porque solo vosotros podéis decidir quién queréis ser y cuál será vuestro camino, porque esa es la verdadera paz interior. Dale a like si queréis que haga el vídeo de Kung Fu Panda 3 y suscríbete para hallar tu paz interior.